nuestras ciudades se da un debate permanente sobre el uso del espacio público y dentro de eso las expresiones urbanas, las expresiones artísticas, culturales que se toman el espacio público, que se toman la vía pública para expresarse. Uno de esos casos es el del graffiti, pero hablar de graffiti, hablar de muralismo urbano, de muralismo contemporáneo, no es algo tan sencillo y no se puede meter a todo el mundo en el mismo costal. Por eso ha venido acá a Pitatán Sebastián Aguirre, uno de los muralistas más reconocidos del Ecuador, que viene a contarnos un poco qué es lo que él hace y quién es este personaje que ha llenado la ciudad y que ha llenado el país y poco a poco la región de todos sus colores y sus formas. Bienvenido, Juan Sebastián. Muchas gracias, don Lucho. ¿Cómo es el proceso creativo para hacer un mural? Bueno, a mí me gusta mucho transitar la ciudad, voy analizando diferentes perspectivas de la misma. Hay murales que realizo en sitios abandonados, por ejemplo. Entonces no tiene que ver siempre la ubicación en el sentido de que hay murales que nunca nadie los vio ni los va a ver porque están en lugares escondidos. ¿Habrá otros que van a ser destruidos? Hay otros que están en avenidas muy transitadas de la ciudad y así, ¿no? Y están hechos más en función de la locación y que mucha gente lo pueda ver, ¿no? Y lo pueda consumir visualmente. Cambia un poco el paisaje urbano y eso es algo genial. O sea, los muros tienen esa capacidad de transformar un espacio. ¿El arte transforma la realidad? Sí, tiene la capacidad de cambiar, no siempre, ¿no? Pero hay veces que tiene la capacidad de cambiar. Te doy un ejemplo. Estuvimos pintando con un amigo de Brasil hace poco un mural cerca de la estación de la Ecovía y pintamos unos personajes tomándose un café porque igual fue como algo súper espontáneo. Y ahora que paso por ahí me da chiste porque ahora hay un carrito que aprovechó el mural y venden ahí comida y café y tal. Entonces es como que se genera una relación del mural con la actividad esta de venta de comida y tal, ¿no? ¿Cómo te llevas tú con la institucionalidad, con la propiedad privada y sus defensores? ¿Tú pides permiso? ¿Siempre pediste permiso? ¿Cómo llevas ese tema? Bueno, en mi trabajo no es algo como tan estricto, ¿no? No es como un médico, por ejemplo, que tiene que seguir un procedimiento estricto y un modus operandi que ya está establecido, sino que lo mío es un poco ir sintiendo cómo se dan las cosas. Hay murales en los que pido permiso y tienes que hacer el trámite de golpear la puerta, hablar con el dueño de casa, tal vez explicarle qué quieres pintar. O sea, me acuerdo una vez golpeé a la puerta, la señora encantada, pinte lo que usted quiera, me dijo, pero eso sí, ni diablos ni payasos. Y yo justo quería pintar un diablo. Entonces me tocó cambiar de idea y tal, ¿no? Pero es con consentimiento de los dueños. Sí, no siempre. Hay murales también que son en sitios abandonados y no tienes a quién pedir permiso, o un mural que está ahí que es gigante y está todo rayado y tal, entonces solo llegas y haces tu intervención. Pero te ha tocado también, o has hecho también eso que hacen otros grafiteros, de tomarse el espacio, de no pedir permiso, Sí, aun cuando al día siguiente te pinten la pared de gris. Yo creo que la ciudad es una extensión de tu casa. O sea, cuando, por ejemplo, sales de viaje, estás un tiempo en alguna otra parte y regresas, vas viendo las calles, los edificios y algunos lugares de Quito y sientes que ya estás en casa. Entonces, a la final, la ciudad es una extensión de tu casa. Y así como en tu casa puedes poner un cuadro o tu hijo por ahí viene y raya alguna cosa, también la ciudad es eso, ¿no? Entonces, no siempre tiene que estar dentro de unos estándares tan estrictos, ¿no? Creo que también uno puede, de alguna manera, apropiarse porque es un espacio que también es tuyo, ¿no? O sea, lo sientes tuyo. ¿En dónde nomás has pintado tú? ¿En qué ciudades, en qué partes del mundo? Bueno, he pintado en Latinoamérica, he estado en México, en Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Ecuador. Y de ahí en Europa también en algunos países, en Alemania, en Austria, España. ¿Cómo sientes que se recibe Holanda. tu trabajo? Es chévere, o sea, me gusta mucho la interacción que se genera, ¿no? Incluso he tenido casos en los que, por ejemplo, como te cuento, hay murales que también, digámoslo así, son ilegales, no existe un permiso previo y tal, y te toca por ahí dialogar con el policía que viene y te hace problema porque necesitas un permiso municipal. Hace poco salió una ordenanza, bueno, en el anterior periodo del alcalde salió una ordenanza municipal que dice que todas las fachadas le pertenecen al municipio, como si existiera un plan urbanístico o algo así, que es obvio que no existe, ¿no? Y entonces se generó una problemática
hacia el grafitero, hacia el artista urbano, hacia todas las personas que intervienen en la calle, porque son multas súper altas, días de prisión, les quitan los materiales, les hacen tapar lo que estaban haciendo. Entonces, había un movimiento en Quito que estaba increíble. Yo empecé a pintar hace 5 años, que no es mucho. Hay gente en Quito que ya pinta mucho más tiempo que yo y estaban en una evolución de una escena de arte urbano súper interesante acá. Incluso empezó a ser un referente a nivel latinoamericano. ¿A quiénes Y por podrías este tú tipo mencionar, de... por ejemplo, de estos artistas urbanos, de estos muralistas a los que tú te refieres que ya había en la ciudad? ¿A quiénes habría que seguir? ¿A quiénes habría que poner atención? Por ejemplo, en Atuntaqui está Jason, que es un grafitero, es una leyenda, digamos, del grafiti en Quito, bueno, en Ecuador, porque es de los pioneros del grafiti. Él lleva aproximadamente unos 15 años pintando grafiti en Ecuador y aún lo sigue haciendo. Y en Atuntaqui él tiene un evento que organiza, es un evento internacional donde viene gente de Brasil, de toda Latinoamérica, ¿no? Vienen a intervenir y es algo que está sucediendo ahora. Entonces es como súper interesante. Y como te comentaba, el tema de la ordenanza lo que hizo fue que toda esta gente que estaba, los fenómenos, por ejemplo, era un colectivo acá súper activo, se tomaban casas abandonadas y hacían intervenciones, vendían obra, entonces la escena se estaba moviendo, era algo como súper interesante de ver. ¿Y esta ordenanza lo mató? Y es como que sí, cortó de raíz a mucha gente que por ahí estaba empezando o que ya venía pintando, pero empezó a tener problemas con la legalidad y con la policía y tal. Y lo que se hizo fue fomentar mucho más del vandalismo, porque hay también colectivos de vándal acá, que son muy buenos también. Obviamente es parte del graffiti, como te cuento, el tema transgresor, ilegal. Y hay gente que lo está haciendo y es por otro lado, es otro camino, pero también es súper interesante. Yo te he seguido la huella a través de tu pintura, de tus grafitis desde hace algún tiempo en Quito, porque tienes un trazo muy particular. Y una de las cosas que quería yo preguntarte es sobre eso. Tus figuras son geométricas, facciones angulosas. Has logrado un trazo que te identifica y que te hace único. Cuando uno ve un mural o un grafiti de Apitatán, más allá de la firma, tú lo puedes reconocer por las facciones. ¿Cómo ha sido tu camino para llegar a eso? ¿Y qué significa para ti ser un artista que ya puede plasmar su propia voz en el lenguaje de los colores y de las formas que es la pintura? Bueno, como tú dices, es un poco una voz muy propia, ¿no? Cuando uno también viaja, pinta por otros lados, conoce a otra gente y mira diferentes estilos, pero todo este tipo de cosas le enriquecen a uno. Ese contacto con otros artistas, ver mucho otras ciudades, las intervenciones. Creo que la llegada hacia esa propia voz, como tú dices, no es algo tan consciente, no es que uno busca eso, sino que es producto del hacer, de estar constante, de dibujar mucho, de pintar todo el tiempo. Y poco a poco fueron cambiando. Mis personajes originalmente eran mucho más redondos, más caricaturescos, tenían una fuerte influencia de la caricatura, digamos, más tradicional, como personajes cabezones y redondeados, pero de a poco fueron evolucionando hacia otro lado, ¿no? Como tú dices, con rasgos mucho más geométricos. Creo que también viene influenciado por las personas, por el entorno en el que vivimos, ¿no? Por esa marcada ascendencia indígena que tenemos, o sea, los pómulos súper marcados, las narices, las mandíbulas fuertes, las manos, y es algo que está presente y de alguna manera también ha venido influenciando eso, ¿no? Pero hacia un camino, abriendo con machete el camino ahí a lo desconocido, ¿no? Y creo que va a seguir cambiando también. Tú haces crítica social también en tu trabajo. Y hay una cosa que llama la atención y es el juego que haces con el lenguaje. Veo frases enteras de corrido, como si privilegiaras más lo fonético. ¿De dónde sale este juego que tú haces con el lenguaje y que complementa tan bien tu estilo en el trazo? Bueno, uno de los motores de mi trabajo es una búsqueda de identidad. Creo que somos un país que sufre de una falta de identidad, porque hemos venido con una tradición de blanqueamiento, de decir, no somos indígenas, no venimos de allá, todos somos blancos, todos somos españoles, y es algo como súper triste, ¿no? También dices, bueno, ¿qué es el Ecuador? A la final el fútbol es lo que nos une, ¿qué somos, no? Pues somos un país colonizado
en un inicio por España y ahora culturalmente tal vez por Estados Unidos. ¿Y cuáles Todos son tus nos vestimos respuestas igual. a esos cuestionamientos? ¿Qué opinas tú de lo que acabas de plantear? Bueno, entonces esta búsqueda de identidad a mí me ha llevado últimamente estoy investigando mucho en las nacionalidades indígenas, en cómo hablamos. Creo que el cómo hablamos también es una manera de definir quiénes somos. Entonces ahí está un poco ese interés por el vocabulario, por la fonética, por La qué jerga palabra, también. exacto, la jerga. Y eso dice mucho de la cultura, ¿no? Entonces, claro, me encuentro pintando un muro y pasa una maestra de primaria y me dice, joven, eso no se escribe así, eso está mal escrito. Le digo, sí, señora, tiene toda la razón, pero si usted se fija fonéticamente, es así, ¿no? O sea, así es como nosotros hablamos y eso un poco define quiénes somos. ¿Cuáles son tus obras Pepa, digamos? Si alguien tuviera que ponerse a elegir qué pinturas, qué murales ver, ¿cuáles son aquellos que tú dices, estos representan mejor que otros el trabajo de Apitatán? Bueno, creo que los mejores murales son los que están por venir. O sea, siempre va pasando y veo como los últimos 5 y digo, bueno, estos medio me gustan y los otros ya me van dejando de gustar porque siento que puedo hacer mejores Porque cosas vas cada vez. evolucionando. Sí, cada muro te enseña nuevas cosas, mejores técnicas de hacerlo, ser más efectivo, qué sé yo. Y también, o sea, cuando viajo siento que tengo como un compromiso con hacer mejores obras cada vez. Entonces, esos viajes van determinando avances, progresos, evolución en la técnica, en lo que dices, en el discurso. Pero de lo que has hecho hasta ahora, ¿qué murales me recomendarías que yo vea, por ejemplo? Bueno, pinté un mural en DF, en la Ciudad de México, que creo que es como uno de los muros que más me gustan hasta ahora, que fue el año anterior. ¿Cómo es? Es un mural de un mariachi con una Catrina bailando y dice, al son que me toquen bailo. Sí. Tiene atrás papel picado, entonces como que pudo captar mucho de la cultura popular del lugar sin caer tanto en lo redundante y la gente lo apreció mucho. Pintamos en un barrio que era como un poco peligroso y también lleno mucho de graffiti. Hay una pelea entre el graffiti legal e ilegal en México, entonces muchos de los murales que se pintaron ahí los bombardearon, es decir, pintaron graffiti encima tapando el mural que estaba. Y el mío fue uno de los pocos que respetaron y yo creo que fue por el hecho de que la gente se identificó y le gustó, ¿no? Entonces, ese podría ser uno. Por ahí pinté otro muro que era con referencia a un personaje amazónico que lo pinté en Miami, en Wynwood, que hay como una movida de muralismo súper grande allá. No sé, hay Vi algunos. unos sáchilas también, creo que en Sao Paulo. En Sao Paulo pinté un sáchila. Ahorita estoy un poco en esa búsqueda de, como te cuento, de las nacionalidades indígenas. ¿Qué ilustradores, a qué ilustradores hay que ponerles atención? ¿Cómo es la movida de los ilustradores o de los pintores y muralistas aquí en el Ecuador desde tu perspectiva? Bueno, hay muchísimos, ¿no? O sea, digamos de la vieja escuela podríamos hablar de, o sea, mi mayor referente en el país podría ser Eduardo Villasís, él fue mi profesor también, y es como, yo creo, el mejor ilustrador del país, y también obviamente es artista, pintor, está Marco Chamorro, o sea, son ilustradores, digamos, de otra generación, que ya han pasado un poco, y ahora también hay muchos artistas, ilustradores que están saliendo a la luz poco a poco, están forjando el camino, o sea, están en una etapa de evolución, ¿no? ¿Y tú dónde entras en esa cronología? Yo soy chamito todavía. Te quiero agradecer muchísimo por haber venido a este espacio. Siempre, como yo te comentaba en algún momento, nosotros quisimos también contactarte para hacer algo de graffiti para el programa también. Te vamos a seguir y espero que en una próxima ocasión puedas venir y que tengamos un poco más de tiempo para conversar. Felicitaciones por tu trabajo y gracias por haber venido de Contrabando. Gracias a ustedes.